Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión web, donde nuestro tema será aquí contabilidad bancos, características de la versión 19. Mi nombre es Cristian Pérez, estaré con ustedes durante esta sesión, recordándoles que está siendo grabada para que posteriormente y junto con su liberación pueda estar publicada en el portal de mi gestión para su consulta, descarga, si quisieran reforzar alguno de los temas que abordaremos el día de hoy, puedan hacerlo. Bien, chicos, cualquier duda que tengan acerca de los temas que abordaremos el día de hoy, pueden redactarlo aquí en el panel de preguntas y estaré al pendiente para poderlas resolver. Bien, dicho esto, chicos, quisiera, y bueno, antes de comenzar en materia, comentarles que esta versión mayor del sistema de contabilidad bancos se estará liberando tentativamente el día de hoy, salvo alguna eventualidad, pero está planeado, perdón, para que hoy se haga su publicación, liberación, se informe al respecto y bueno, estará ya disponible para nuestros clientes. Bien, dicho esto, chicos, vamos a conocer nuestro objetivo, que será pues prácticamente identificar cuáles son las características de esta versión mayor, número 19 ya, de la aplicación de contabilidad y bancos. Que prácticamente, chicos, las características que veremos estarán enfocadas en el sistema de contabilidad. Pero bueno, recordemos que el instalador aplica para ambos sistemas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son estas características, chicos? La primera es que se está modificando, se está actualizando el reporte, perdón, llamado declaración R21, concepto de IVA. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que estará ya enfocado para preparar nuestro sistema para presentar la declaración de IVA en el portal del SAT. ¿Sí? Y la segunda característica, chicos, tiene que ver con el reporte de EFOS. Ay, perdón. De reporte de EFOS y EDOS. ¿Sí? Son dos nuevos reportes. Tienen una nueva sección dentro del menú de reportes que también veremos más adelante. Ahora bien, esta declaración de IVA, chicos, ¿a qué se refiere? Bien, a partir de esta versión 19, chicos, el sistema va a incluir este reporte donde nos va a permitir identificar, conocer, dar una visualización lo más certera posible. Ahorita vamos a ver que pues también nosotros o el cliente tendría que tener pues su información plenamente configurada, clasificada, para que al ejecutar el reporte tengamos una visibilidad pues ya muy cercana a lo que el SAT tiene prácticamente definido en el portal del SAT como parte de la declaración de IVA. Para que este reporte, chicos, que he estado insistiendo o mencionando, pueda mostrar la información correctamente, vamos a ver que dentro de las pólizas de ingresos-egresos, al momento de desglosar el IVA de los FDIs, el sistema va a clasificarlos, va a clasificar estos impuestos con base a algunos conceptos, ¿sí? Estos conceptos, chicos, vamos a ver también que el sistema pues los tomará de forma automática, pero el cliente tendrá la posibilidad de modificarlos pues en cualquier momento, ¿sí? Algo importante también, chicos, que este reporte o lo que veamos en el sistema va a aplicar tanto para la declaración de IVA de personas físicas y personas morales, ¿sí? Ahora bien, para ya entrar un poquito en materia, quisiera mostrarles por aquí algunas imágenes de cómo se visualiza dentro del portal del SAT esta declaración de IVA. Bueno, de entrada, chicos, vamos a observar que el formulario nos va a mostrar, bueno, 4 pestañas.
de las cuales dos de ellas corresponden al IVA a cargo o bien al IVA acreditable. ¿Sí? La primera pestaña de IVA a cargo, bueno, se van a mostrar todos aquellos impuestos de IVA, o perdón, tasas de IVA, correspondientes a el 16%, tasa cero, otra tasa, actividades no objeto de impuestos, tasa exenta también por ahí que pudiéramos tener, ¿sí? Y por cada rubro o por cada tasa de IVA, ¿sí? Vamos a poder capturar el detalle de el cómo se obtuvieron o se están acreditando estos impuestos a la tasa del 16 para el periodo que estamos presentando la declaración. ¿Sí? En el caso, chicos, del IVA al 16%, por aquí vamos a observar que tenemos tres rubros. ¿Sí? El primero se llama intereses cobrados, el segundo regalías entre partes relacionadas y el tercero para otros actos o actividades grabadas al 16%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la autoridad? Bueno, si yo tuve operaciones de actos o servicios con tasa del 16%, debo de especificar sobre qué rubro caen esos importes. ¿Sí? Si quizá el IVA, perdón, que yo tuve en este periodo no corresponde a intereses ni corresponde a regalías, pues yo prácticamente lo podría estar capturando en el rubro de otros actos o actividades. ¿Sí? Porque la misma autoridad no tiene identificado algún otro rubro que yo pueda utilizar como contribuyente. ¿Sí? O también si en el periodo que vamos a declarar tenemos una parte a otros actos y una parte muy pequeña a intereses cobrados, pues bueno, aquí también prácticamente lo vamos a poder clasificar. ¿Sí? Algo también importante, chicos, bueno, igual para quien no conozca, en el formulario del SAT vamos a tener este iconito que es como el de una hoja con esta lupita, con el signo de más dentro, que ahí el SAT nos va a dar la facilidad de identificar los comprobantes que yo tuve en el mes que estoy presentando, que para el mes de febrero vamos a presentar enero, que recién acaba de cerrar. Y aquí yo voy a poder visualizar todos mis comprobantes, mis CFDIs correspondientes a enero y que tengan asociados la tasa al 16%. ¿Sí? Vemos que por cada tasa de IVA tenemos esta visualización, este detalle, para que, bueno, pues prácticamente podamos corroborarlo en este momento, ¿no? También, pues que considerar, o más bien no considerar aquellos comprobantes que tenga cancelados y que probablemente en mi sistema pues aún no he hecho el ajuste correspondiente, ¿verdad? Y eso también me cause discrepancia, diferencia contra lo que el SAT ve, identifica y comparándolo contra lo que yo tengo capturado en mi sistema. ¿Sí? Bien, también chicos, aquí el formulario del SAT tiene algunas fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que al final de cada tasa tenemos una sumatoria total, ¿sí? Que me va a dar pues prácticamente esta información de estas tasas. Y en caso de que tenga actividades exentas o que no sean objetos de impuesto, también lo puedo capturar y al final pues me da una sumatoria total. ¿Sí? Ahora bien, en ciertas tasas de impuesto de IVA vamos a tener unos rubros, una clasificación más detallada. Como por ejemplo, en el caso de los exentos, si tuviéramos algún CFDI con tasa exenta, vemos que pues la clasificación es mucho más extensa. Tenemos regalías cobradas por autores, enajenación de libros, servicios de enseñanza, servicios de transporte público y pues bueno, una serie de actividades que el SAT tiene estipuladas como exentos de IVA. ¿Sí? Entonces, si yo por aquí voy a declarar 1,000 pesos, pues aquí la misma autoridad me dice, ¿sabes qué? Esos 1,000 pesos, ¿sobre qué rubro caen
ese importe exento de IVA. ¿Sí? Si hay alguna otra actividad que no está dentro de este rubro, podemos ver que también el mismo SAT nos da la información para clasificarlo como otros ingresos exentos de IVA. ¿Sí? Ahora bien, si nos pasamos a la siguiente pestaña, chicos, de IVA acreditable, vamos a observar que tenemos una información muy similar. ¿Sí? Tenemos actividades pagadas a la tasa del 16% de IVA, tenemos actos en la importación de bienes con tasa al 16%, tenemos tasas o actividades pagadas al 0%, la tasa exenta. También por aquí vemos en caso de que aplique eh, estímulos fiscales en regiones fronterizas, yo debo de especificar si fue en la región fronteriza norte o en la región fronteriza sur. ¿Sí? Entonces, a ese nivel de detalle es como el SAT pues, nos pide declarar nuestro impuesto de IVA. ¿Sí? Que recordemos ahorita estamos hablando solamente de la declaración de IVA. Y también, chicos, aquí tenemos pues unas fórmulas para que podamos ver el total de todas las tasas de impuestos. Tenemos también la importación de bienes, determinación de IVA acreditable y pues bueno, una serie de campos que el SAT, bueno, considera como efectivamente pagado, entre otros datos. ¿Sí? Y al igual que en el IVA cargo, vamos a observar al final el total de la sumatoria de todos los campos en los que yo tuve al, alguna actividad. ¿Sí? Podemos también observar, chicos, el mismo iconito de la hojita con la lupa para que podamos ver el detalle de los CFDIs y también en caso de que aplique en alguna de esas tasas, poder capturar el detalle de el cómo se logró pues esa información. ¿Sí? O cómo llegamos a esos, por ejemplo, 900,076 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo como referencia, chicos, este formulario, y bueno, lo quise explicar de esta forma para conocer, para interpretar cómo ahora se representa en el sistema esta información de impuestos. Bueno, vamos a ver que ahora cuando instalemos esta versión, chicos, dentro de la ventana de asociación de impuestos, ¿sí? Que recordarán, pues esto ya tiene algunas versiones previas, eh, donde también cuando tuvimos el cambio de la DIOT, recordarán que por ahí también se clasificaron estas tasas de impuesto a los proveedores de acuerdo pues a la operación del CFDI. Vamos a observar que a partir de esta versión tiene una similitud para que el sistema interprete estos importes de la tasa de IVA y nos lo presente en la declaración, ¿sí? O en el reporte de declaración de IVA. Ahora bien, ¿cómo se genera esta asociación de impuestos? Bueno, vamos a observar, chicos, que cuando ingresemos a la ventanita de asociación, vamos a tener 4 campos nuevos. El primero de ellos se llama concepto de IVA y está considerado como un concepto padre, ya que de este concepto se van a derivar o se van a desglosar los otros 3 campos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se van relacionando unos y otros. Y algo nada más importante ya considerar, chicos, bueno, el primer punto es que estos dos conceptos o estos dos campos se van a visualizar únicamente para el IVA acreditable, ¿sí? Y los 4 conceptos o los 4 campos se van a mostrar para el IVA causado, perdón, ¿sí? Y algo también importante, chicos, que este de concepto DIOT, bueno, como su nombre lo indica, y este de clasifica IVA, nos van a permitir clasificar esta información, pero prácticamente su función será para reportes de la DIOT. ¿Sí? Entonces también para que lo consideremos, chicos,
Y cuando estemos desglosando los impuestos dentro de nuestras pólizas, pues tener esa diferencia o sepamos el por qué en algunas se muestran más campos y en otros menos. Sí, también ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ya aterrizándolo, chicos, estos campos ya dentro de la versión del sistema, vamos a observar que en la ventana de asociación de impuestos, en la parte superior derecha, se va a mostrar esta sección de conceptos con los campos que les acabo de mostrar. Si se fijan, aquí en conceptos de IVA tenemos, bueno, ya una tasa, que en este caso es al 16%, el subconcepto de la DIOT, que corresponde, bueno, a reportes específicos de la DIOT, ya tiene una clasificación, y en el caso del subconcepto de IVA, tenemos también ya un rubro, un concepto, una numeración, para que podamos identificar sobre qué nivel en la declaración se van a considerar esos impuestos. ¿Sí? Aquí se fijan, bueno, en el ejemplo tenemos que la póliza, la tasa de IVA se va a considerar como otros actos o actividades pagadas a la tasa al 16. ¿Sí? Y este último campo de clasifica IVA, que también recordemos, chicos, servirá para reportes de la DIOT y considerarlo efectivamente pagado. ¿Sí? Vemos que este subconcepto toma el código IVA trasladado por adquisiciones de bienes distintos de las inversiones, adquisiciones de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actividades. Ahora bien, para ir relacionando, chicos, esto, lo que les comentaba al inicio del portal de la declaración del SAT contra lo que se está generando en esta versión del sistema, vamos a ir haciendo estos match o esta relación. Del lado izquierdo, chicos, tenemos, bueno, un extracto, una imagen del formulario que les comentaba del portal del SAT y vemos que tiene su equivalente en el sistema. ¿Sí? En este caso, con la clave 201.03 correspondiente al IVA acreditable, pero también tenemos las regalías pagadas con la clave 201.02 o bien los intereses pagados a la tasa al 16% con la clave o el código 201.01. ¿Sí? Y se fijan, al dar clic en F3 podremos seleccionar cualquiera de los rubros, ¿sí? De acuerdo a la operación que tengamos de ese CFDI que estamos contabilizando. Sí, entiendo que pues quizá mi póliza de egresos con folio 3 tenga una operación distinta a la que tengamos con la póliza con folio 10, ¿no? Por ejemplo. Y cada póliza pues tendrá su subconcepto definido para que más adelante veamos en el reporte cómo se interpreta esta información. ¿Sí? Bien. Y aquí nada más, chicos, bueno, cada color corresponde pues a un renglón distinto. También en el sistema, perdón, podremos clasificar el rubro de devoluciones, descuentos o bonificaciones pagadas a la tasa del 16%, o también pues las distintas tasas que podamos tener en las pólizas. Como lo comenté hace un momento, chicos, importante, dentro de la ventana de asociación de impuestos vamos a poder editarlo en cualquier momento y eso también será con base a la operación que se tengan en ese CFDI. ¿Sí? Y algo también importante de esto, chicos, déjenme regreso a esta lámina. Recordarán que en el CFDI, específicamente en la sección de impuestos, bueno, pues tenemos el tipo de impuestos, perdón, el tipo de impuestos, si es IVA, ISR o IEPS, si es tasa o cuota, y después tenemos, pues bueno, la tasa evidentemente, 0, exento, 16, 8%, y ya posteriormente pues tenemos la base, cuánto es la base de cálculo del impuesto, más el importe del impuesto, y bueno, ya una serie de datos, ¿no? Pero en esa sección, chicos, recordarán que no tenemos algún otro diferenciador
¿sí? Como por ejemplo para saber que ese IVA que estamos pagando corresponde a intereses pagados o corresponde a regalías pagadas, ¿sí? Prácticamente esto lo sabemos ya sea por la clave del producto o servicio o por la descripción, ¿sí? Pero a nivel impuestos no sabemos qué clasificación es. Es por eso que en el sistema, ahorita que se los muestre, vamos a observar que se va a ir a lo más común posible. ¿Y qué es lo más común? Pues que tengamos otros actos o actividades, ¿sí? Que muy probablemente sea el 90 o 95% de los FDIs y que sea un porcentaje pequeño el que el cliente tenga como intereses o regalías, bueno, hablando exclusivamente de la tasa del 16, pero que esos casos pues son los que él tendría que modificar de forma manual, ¿sí? Entonces es por eso la nota, chicos, importante de que se podrá modificar pues en cualquier momento y será con base a el, la operación que tenga el CFD. Bien, chicos, aquí tenemos, bueno, ya un extracto antes de pasar al sistema, mostrárselos. Nada más que quisiera resaltar esta parte donde cuando nosotros generamos el desglose de IVA con base a los FDIs, bueno, en la imagen que aquí les comparto, vemos que es una tasa al 8%. ¿Sí? Que recordemos, ese 8% es únicamente para la región fronteriza, un estímulo fiscal. Y aquí ya el sistema automáticamente me lo asigna con ese concepto padre. ¿Sí? Se fijan, el concepto padre me dice, ese 8% yo sé que es para las actividades o actos pagadas a el estímulo fiscal en la región fronteriza. Pero recordarán, chicos, que en la declaración el SAT nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo sé que es en la región fronteriza, pero además debes de indicarme si es en la región norte o en la región sur, ¿sí? Y es por eso que en el subconcepto de IVA podemos especificar en cuál de las dos regiones se generó este CFDI, ¿sí? O también, pues existe el rubro general para decir que fueron pagados en la región fronteriza norte, ¿sí? Y se puede dejar ese concepto, ¿no? Perdón, ese subconcepto. Y los conceptos de la DIOT, pues también hacen referencia a la región fronteriza norte. Y en el caso de la clasificación de IVA, pues es por la adquisición de bienes de distintas inversiones. Y bueno, está la descripción que vemos en la imagen. ¿Sí? Bien, pues aquí en la presentación, chicos, tengo varios escenarios que ahorita les voy a mostrar en el sistema. Por ejemplo, de tasa exenta o tasa cero, ¿no? Que esto también, saber que va a cambiar, pues dependiendo de la tasa que se identifique en el comprobante asociado a la póliza. Bien, antes de pasar al sistema, chicos, quisiera hacer una muy breve pausa y preguntarles si hay alguna duda hasta aquí. Conceptualmente, veo que no hay dudas. Gracias, Heriberto, por aquí nos confirma. Rosa María también por aquí nos confirma con un like. Francisco, gracias, Pamela. Iliana también, perfecto. Gracias, chicos. José Román también, saludos. Angélica, perfecto. José Ramón también. Perfecto, chicos. Gracias. Angelina, gracias. Bien. Entonces, continuando, chicos, en el cómo en el sistema vamos a ver reflejada esta información. Déjenme ir aquí al listado de pólizas. Voy a irme aquí a enero, que es donde tengo mi información. Y voy a abrir primeramente la póliza de ingresos. Aquí en la póliza, chicos, pues bueno, no quisiera entrar en tanto detalle. Seguramente esto ya lo conocemos. Tenemos los movimientos de la póliza, importes. Tenemos un comprobante asociado. Y recordemos que en la parte del botón del ADD tenemos, bueno, dependiendo del tipo de póliza, pero poder asociar o desglosar el control de IVA o la causación de IVA a partir de los FDIs, ¿sí?
que pues mi sugerencia es que lo hagamos a través de esta forma para que el sistema identifique de forma automática las tasas de impuestos que se tengan en cada uno de los comprobantes asociados a la póliza. Sí, que recordemos, este proceso puede aplicar tanto para un CFDI o varios CFDIs que estén asociados a la póliza. Ahora bien, en el caso del ingreso, chicos, pues bueno, yo ya lo había desglosado, aquí lo podemos ver, es mi comprobante con folio 13. En este caso tenemos que es una tasa al 16%. Y recordemos, chicos, que para abrir esa ventana de asociación hay que dar doble clic. Y aquí vemos pues prácticamente el detalle de los impuestos que están en ese CFDI asociado. ¿Sí? Ahora bien, las demás secciones que vemos en pantalla, pues esas ya las conocemos seguramente. Tenemos por aquí en la parte central el desglose de impuestos. En la parte superior izquierda tenemos datos generales del CFDI. En la parte inferior, en caso de que existan retenciones locales, retenciones de ISR, retenciones de IVA, aquí los vamos a poder visualizar, que en el comprobante que les estoy mostrando, pues no es el ejemplo. Pero lo que sí quiero resaltar es esta nueva sección de conceptos que vemos en la parte superior, bueno, casi a la mitad de la ventana hacia la derecha. ¿Sí? Recordad, chicos, que en el caso del IVA causado, solamente veremos dos conceptos, ¿sí? Que es el concepto de IVA y el subconcepto. Y en el caso del IVA acreditable tendremos los cuatro campos. ¿Sí? Ahora bien, en este ejemplo, chicos, pues es uno muy sencillo. Es una tasa del 16%. Ya el sistema automáticamente lo clasifica. Que de igual forma, pues vemos que aquí están las demás tasas. Y en el caso del subconcepto, al ser 16% de IVA, podemos observar los tres rubros que he estado comentando, bueno, cuatro en este caso, que son los que vemos en la declaración del portal del SAT. ¿Sí? En el caso del sistema también tenemos un cuarto rubro que es en caso de que estemos contabilizando algún descuento, alguna devolución, alguna modificación, nota de crédito, etcétera, que corresponda a la tasa de IVA del 16%. Bueno, aquí lo poderlo, considerar. ¿Sí? Bueno, ahorita en otra sesión que tuve había cambiado el ejemplo, chicos, pero cuando nosotros desglosemos el IVA, en este caso del 16%, vamos a observar esta configuración, ¿sí? Que el subconcepto lo va a clasificar como otros actos o actividades. Y esto era lo que les comentaba, chicos. A nivel XML, no hay algún nodo, alguna clave, algún catálogo para que podamos identificar sobre qué rubro vamos a trabajar. ¿Sí? Es por eso que el sistema se va a lo general. ¿Sí? Te lo identifico como otros actos, otras actividades, pero si este comprobante corresponde quizá a intereses pagados, pues bueno, yo manualmente tendría que hacer el ajuste, modificarlo y guardar los cambios. ¿Sí? Con este cambio, chicos, cuando generemos el reporte de R21, vamos a ver que ya el sistema lo va a identificar de esta forma. ¿Sí? Bien. Y también algo importante, chicos, al hacer alguna modificación, algún cambio, no olvidemos guardar cambios tanto en la ventana de impuestos como en la póliza. ¿Sí? Ahora bien, voy a irme con estas otras pólizas de egresos, chicos, que es donde tengo algunos otros escenarios que podemos encontrarnos. Y también, bueno, podemos observar que esta póliza tiene un CFDI asociado. En este caso, el IVA que vamos a desglosar es acreditable, aquí ya lo vemos. Y déjenme abrir la ventana para que podamos ver este desglose. ¿Sí? Ahora bien, la ventana en general, chicos, vemos que es muy similar a la del IVA causado.
tenemos el encabezado, en la parte central el detalle o el desglose de impuestos y en la parte inferior tenemos las retenciones. En la sección de impuestos, perdón chicos, en la sección de conceptos del lado derecho, vamos a observar los 4 campos que les comentaba, ¿sí? Que son básicamente 2 para la DIOT y 2 para la declaración de IVA, ¿sí? También, bueno, déjenme regresar aquí, que había hecho otros ejemplos, pero cuando hagamos el desglose automático, esto es lo que va a mostrar el sistema, ¿sí? Como subconcepto lo va a clasificar como otros actos, pero si yo sé que de este proveedor Xochitl Casas lo que le estoy, o esta factura que me está generando es por intereses pagados, pues bueno, yo aquí lo clasifico y cuando genere mi reporte, estos 416 pesos, o bueno, estos 2.600 pesos, se van a considerar en el rubro de intereses pagados, ¿sí? Entonces, ahorita para este primer ejemplo, chicos, vamos aquí a guardar cambios y recordemos que al dar F3 podremos observar los demás subconceptos de acuerdo a la actividad que tengamos con este comprobante. Guardo cambios en esta póliza y déjenme mostrarles otro ejemplo. ¿Sí? Déjenme aprovecho para aquí actualizarle. Vemos también, chicos, que en este caso hay un comprobante asociado. Ya había desglosado el IVA acreditable. Vamos a abrirlo. Pero ahora este comprobante, chicos, pueden observar que tiene una tasa al 8%. ¿Sí? Y si nos vamos a la sección de conceptos, pues en lugar de tener mi actividad pagada al 16% de IVA, me dice que es un acto pagado con el estímulo en la región fronteriza, ¿sí? Pero no sabe la autoridad en qué zona fue, perdón, en qué zona fue, si en la norte o en la sur. Es por eso que yo aquí ya tengo la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Fue un acto o actividad en la región fronteriza sur, ¿sí? ¿Sí? O probablemente también sea una regalía pagada en la región fronteriza sur. ¿Sí? Ya nosotros como clientes pues sabremos que esta segunda factura nuevamente de Xochitl que me emitió pues es por una regalía que se pagó en alguna oficina que tiene en la zona sur del país, ¿no? Y en el caso del subconcepto del adiós también podemos por aquí cambiarlo a la región fronteriza sur para que haga match, ¿sí? Y cuando ejecute mis reportes del adiós sepamos que este eh, importe de IVA corresponde a un rubro de la región fronteriza sur, ¿sí? Bien, déjenme guardar cambios, chicos. Guardo cambios aquí en la póliza. Y déjenme mostrarles otro ejemplo que tengo por aquí y que también que se nos puede presentar en el día a día. ¿Qué ejemplo es este? Bueno, vemos que tiene un CFDI asociado, pero cuando nosotros desglosamos los impuestos del CFDI, nos podemos encontrar con 2 o 3 tasas en el mismo comprobante, ¿sí? Si se fijan, es el mismo folio, que en este caso es el 53. No sabemos si son 3, 4, 5 productos o servicios, pero entre todos tiene la combinación de que hay una tasa exenta y una tasa de IVA al 16%, ¿sí? Entonces, nuevamente hay que dar doble clic, chicos, para abrir la ventanita de configuración. Y aquí vamos a observar en la parte central todas esas combinaciones de impuestos que el CFDI puede tener. Recordemos que ahorita es por CFDI, chicos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que les estoy mostrando, vemos que son 2 tasas en un mismo comprobante y la primera de ellas me dice que es una tasa exenta. Entonces, en este caso, pues no hay alguna tasa que calcular.
el servicio o el producto es por 928 pesos y pues prácticamente eso es lo que se está tomando como base, pero sin calcularme impuestos, ¿no? Pero ¿qué es lo relevante aquí, chicos? Bueno, si nos vamos a la parte superior de conceptos, vamos a observar que ahora me dice que el concepto padre es por un acto o actividad pagada por un impuesto que no se pagará. ¿Por qué no se pagará? Bueno, porque es una tasa exenta, ¿sí? Y me lo muestra entre paréntesis, ¿sí? Si se fijan, en la parte inferior, ya en el cuarto campo de clasifica IVA, ya no me pide algún otro subconcepto, porque bueno, no aplica para este caso, pero sí me dice, hoy, ¿sabes qué? Para el subconcepto de IVA, de hecho en la declaración así viene, debemos de especificar en qué escenario cae. Si fue una adquisición de suelo, si fue una regalía pagada a autores de libros, si fue una adquisición de muebles usados, aseguramiento contra riesgos agropecuarios, servicios profesionales de medicina, goce temporal de fincas, o pues también alguna otra actividad que no esté dentro de este catálogo, pues lo podemos clasificar así. O bueno, si en este caso fue una regalía pagada a un autor de libro, también se podrá asignar de esta forma y recordemos que este campo, chicos, servirá para poderlo mostrar en el reporte R21, ¿sí? En el caso del adiós, chicos, pues también tenemos algunos conceptos para que lo podamos clasificar. Bueno, en este caso son tres. Se pagará IVA o no se pagará IVA exento, o si fue por alguna devolución, descuento o bonificación por tasa exenta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo selecciono el segundo impuesto que es la tasa al 16? Bueno, podemos observar, chicos, de entrada que ya me seleccionó en este gris este segundo impuesto y ya aquí el sistema también me actualiza la información de los conceptos y subconceptos. ¿Sí? En este caso, pues al ser una tasa al 16, pues son prácticamente los mismos renglones que hemos estado viendo a lo largo de la sesión para que se puedan considerar en los rubros correspondientes, ¿sí? Si tuviéramos un tercer o un cuarto impuesto en el CFDI, pues basta con que lo marquemos o lo seleccionemos, perdón, para que lo podamos clasificar según el concepto que se requiera, ¿sí? Ahora bien, déjenme aquí guardar cambios, guardamos cambios, ¿sí? Y pues prácticamente son ahorita los escenarios que tengo, chicos. Pero recordemos, pues esto va a depender de la tasa o retención que podamos tener, clasificarlo y a su vez poderlo ya mostrar en el reporte y posteriormente poderlo pasar, capturar en la declaración dentro del portal del SAT. ¿Sí? Bien. Antes de pasar, chicos, al reporte, quisiera por aquí leer algunas preguntas y también hacer una pausa para ver si alguien tuviera alguna otra pregunta. Me dice José Ramón Castillo, ¿y los parcialmente deducibles cómo quedan? Ok, en ese caso, José Ramón, pues puedes tú capturar, si a lo mejor el sistema calcula 600 pesos y solamente se van a declarar a lo mejor 300, 400, basta con que tú ahí en el sistema lo captures el importe y la clasificación según se requiera. También por aquí otra pregunta con el IVA no objeto de impuesto. También hay un rubro correspondiente a esa tasa de impuestos. Déjenme regresar aquí a las pólizas. Vamos por aquí a abrir esta póliza que les había mostrado. Digo, no tengo un comprobante con ese XML, pero vamos aquí a simularlo.
Bueno, necesito aquí quitar esta asociación. Bien, aquí chicos, en el sistema, cuando tengamos algún XML o un CFDI que no sea o que tenga un producto o servicio que no sea objeto de impuesto, automáticamente el sistema lo va a identificar y vemos aquí también que tiene su propio rubro, ¿sí? No objeto de impuesto, ¿sí? Y en el caso del subconcepto también tendrá eh, algunas claves para que los podamos clasificar, ¿sí? O también en el caso de que sea alguna devolución, descuento o bonificación, poderlo también clasificar de esta forma. ¿Sí? En el caso que me decías que era parcial, José, aquí si fijas, tenemos el IVA por acreditar de lo que realmente se va a declarar o acreditar para que el reporte lo considere y eso sea lo que capturemos en la declaración. Sí, pero prácticamente todas las tasas están aquí consideradas, no objeto de impuestos, cero o exentas o importes parcialmente, ¿no? Que se acrediten. Sí, perfecto. Bien, veo que no hay otra duda, chico, entonces continuamos. Igual si tuvieran alguna duda pueden aquí redactarla y estaré al pendiente para resolverlas. Ahora bien, una vez que ya tengamos pues prácticamente contabilizados todos nuestros FDIs del mes de enero que recién cerró, ya los clasificamos, ya hicimos las adecuaciones necesarias. ¿Qué es lo que va a pasar ahora o cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a observar que dentro del menú de reportes tenemos esta sección llamada declaraciones de IVA por concepto de IVA. ¿Sí? Dentro de esta sección vamos a encontrar, bueno, tres reportes, pero en el que quisiera resaltar es el que tenemos por aquí señalado, que es el que tiene salida a Excel. ¿Sí? El de declaración R21, concepto de IVA. Y este reporte, chicos, es el que nos va a permitir tener esa visibilidad de cómo se muestra en la declaración del portal del SAT para que nosotros simplemente capturemos la información que el reporte nos da hacia el portal de la declaración. ¿Sí? Aquí se fijan, chicos, tenemos, bueno, las tasas, en este caso del IVA acreditable, la tasa del 16%, tenemos la sumatoria total y aquí ya vemos el detalle con base a las clasificaciones que nosotros realizamos. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos, pues bueno, el de otros actos o actividades, que si hacemos la comparativa contra lo que nos pide el portal del SAT, se fijan, pues es prácticamente los mismos renglones. ¿Sí? En el caso de las devoluciones, ahorita vamos a ver que se capturan en otro campo, ¿sí? Pero en caso de que fueran a tasa al 16%, también aquí se podrían considerar y en el portal de la declaración poder capturar lo correspondiente a esas devoluciones o descuentos, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar, chicos, es que prácticamente este Excel nos va a dar la misma información en el portal del SAT para que nosotros pues prácticamente lo capturemos. ¿Sí? Aquí se fijan, pues bueno, con base a mi contabilización del mes de enero, pues no tuve intereses pagados, no tuve regalías, prácticamente todo fue a otros actos. Y yo en mi declaración, pues esos 24,200 los voy a capturar en este último renglón. ¿Sí? Y así prácticamente, chicos, con todos los rubros, tanto del IVA causado, del IVA acreditable, vamos a tener toda esa visibilidad. ¿Sí? Aquí tenemos, chicos, una visión más amplia de este reporte.
Y antes de mostrárselos, chicos, en el sistema, nada más recordarles que en esta hoja de trabajo, en este reporte en Excel, vamos a tener una tercera hoja que nos va a dar la determinación del pago con base pues al IVA causado, al IVA acreditable, y si tuviéramos alguna retención que nos vamos a acreditar de enero, pues aquí lo podemos capturar. El sistema hace las fórmulas correspondientes y nos debe dar pues una similitud a lo que el SAT tiene en sus visores. ¿Sí? Entonces, chicos, déjenme rezar por acá el sistema, ya con las pólizas que por ahí clasificamos, generamos. Déjenme mostrarles el reporte. Recordemos que está, chicos, en la sección de determinación de IVA por concepto de IVA. Y el que nos va a dar esa similitud con la declaración es el segundo, declaración R21, concepto de IVA en Excel. Aquí nada más nos va a pedir el periodo que queremos consultar, en este caso es enero 2026. Y por acá ya me abrió el reporte. Bien, entonces aquí, chicos, podemos observar de entrada, tenemos tres hojas de trabajo, una para el IVA causado, la segunda para el IVA acreditable y la tercera es la determinación del pago. Que recordarán, déjenme rezar por acá un poquito la presentación. Bueno, ahorita aprovechando esta imagen, si fijan, es como lo tiene el SAT. Tenemos el IVA a cargo, el IVA acreditable y la determinación, ¿no? Que ya es digamos, la fórmula final con base a todo lo que nosotros capturemos en estas dos pestañas. ¿Sí? Bien. Pues bueno, chicos, nada más no tengo alguna cuenta con la que pueda ingresar al portal del SAT para mostrarles este formulario del SAT, pero bueno, es por eso que me apoyé de las imágenes para que tengamos esa visibilidad. ¿Sí? Pero déjenme regresar acá al sistema, al reporte. Y aquí se fijan, chicos, tenemos del lado izquierdo los rubros generales, los rubros padre, perdón, de acuerdo a la tasa de IVA, al 16, si es en la región fronteriza, si es 0% por exportación, otras actividades grabadas al 0%, impuestos exentos, por acá la pregunta que nos hacían del objeto de impuesto, también aquí se podrá clasificar y pues bueno, el sistema podrá calcular este IVA a cargo con base a toda esta información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros o el cliente? Pues bueno, ya que tenga su declaración en pantalla, puede irse a la pestaña de IVA causado, se va a la tasa al 16% y estos 5,800 los puede copiar, ¿sí? Si tiene quizá dos monitores, pues en un monitor el reporte en Excel, en el otro monitor tendrá probablemente el portal del SAT para que los esté copiando y pegando, capturando pues prácticamente esta información que ya capturó previamente en su sistema contable. ¿Sí? Por acá, los 5,800, bueno, son de esta póliza de ingresos. Si nos vamos al IVA acreditable, chicos, podemos observar los 1,000 pesos de la región fronteriza norte, que habíamos por aquí capturado. Tenemos por acá las tasas al 16% de IVA, de otros actos o actividades pagadas. ¿Sí? Tenemos también los 1,600 de las regalías pagadas. Tenemos por acá del IVA exento los 928 pesos. ¿Sí? Y también por acá, si tuviéramos CFDIs con importes, no objetos de impuestos, bueno, aquí también pues prácticamente lo podríamos capturar. ¿Sí? Aquí también para el formulario nos pide elegir qué
qué proporción de IVA vamos a aplicar, si es el artículo 5, el artículo 8, y cuál es esa proporción de IVA. También si para el IVA acreditable tenemos algún monto que debamos de ajustar, lo podemos capturar aquí, por ejemplo 300 pesos, y aquí ya el sistema pues me hace el cálculo con base a esta celda que yo voy a poder capturar, ¿sí? Y en la determinación del pago, chicos, como lo veíamos en la lámina, podemos verificar que la información de esta hoja pues debe de corresponder, ¿no? O sea, lo más cercano posible a lo que el SAT pues determina. ¿Sí? Si tenemos por aquí otras cantidades a cargo o a favor del contribuyente, del cliente que está presentando la declaración, se podrá capturar. Si tiene alguna devolución inmediata, pues también podrá considerarse. O bien el acreditamiento de retención de un periodo previo también se podrá capturar para considerar este impuesto a cargo. ¿Sí? O lo que ya tendríamos que tener para generar la liga de pago y realizar pues el pago correspondiente. Sí, digamos que ya este es el paso final, validando pues prácticamente toda la información de nuestras pólizas del periodo. ¿Sí? Bien, y a lo que les comentaba, chicos, que ahorita, bueno, no tengo algún RFC de ejemplo para poder ejemplificar esta parte de las celdas contra lo que está en el portal del SAT. Pero si alguien por ahí ya la ha presentado, pues le resultará muy familiar este formulario. ¿Sí? Bien, regreso un poquito, chicos, a la herramienta para hacer una breve pausa, preguntar si hay alguna duda, qué les pareció este cambio, esta característica. Perfecto. Bien, chicos, pues no hay dudas y prácticamente con este reporte estamos cerrando este tema, chicos, de la declaración, de la categorización de conceptos, ¿sí? Para que también pues nos vayamos familiarizando con el poderlo clasificar y a su vez ayudar a los clientes para presentar su declaración de IVA. ¿Sí? Bien. Pues chicos, si no hay dudas con la parte de la declaración, que es la principal característica de esta versión mayor, paso al siguiente tema que es el reporte de EFOS y EDOS. ¿Sí? En esta versión, chicos, también cuando la instalemos, vamos a observar una nueva sección en el menú de reportes con estos dos nuevos reportes. ¿Sí? Uno llamado reportes CFDIs asociados a EFOS y otro llamado conciliación de EFOS versus pólizas y CFDIs en Excel. La información que vamos a observar, chicos, en estos reportes, vamos a ver que es muy similar. Y bueno, otra de las principales diferencias muy evidente es que el segundo tendrá una salida a Excel. ¿Sí? El primero tendrá salida a pantalla y en pantalla, pues recordemos, ya podremos guardarlo en PDF, en Excel, Word o en otro formato que se requiera. Bien, aquí está la nueva sección, chicos, con los dos reportes. Algo importante de estos, chicos, de estos dos reportes es que como se hace la validación contra los listados de EFOS que el SAT tiene publicados, es importante que en el sistema pues tengamos la lista más actualizada, la más reciente. En caso de que no se tenga la más reciente, bueno, simplemente nos lanzará la siguiente ventana para que la podamos descargar. ¿Sí? Entonces, nada más considerar esto, chicos, que también recordemos se puede actualizar desde el tablero fiscal, pero si vamos a comenzar a trabajar con estos reportes, también poderlo hacer desde aquí. Ahora bien, pues bueno, antes de pasar acá al sistema, chicos, bueno, están las imágenes, pero si les parece, mejor se los muestro directamente en la aplicación en lugar de la imagen. Bien, aquí en el menú de reportes, chicos, vamos a observar esta sección. CFDIs asociados a EFOS, a EDOS, aquí están los dos.
quisiera comenzar con el primerito, que es el de reportes EFOS y EDOS. Pueden observar que de fondo se mostró la ventanita de actualización de EFOS. Yo, bueno, ya la había actualizado previamente. Y una vez que se valida, chicos, podemos observar que el filtro pues es muy sencillo. Podemos seleccionar o buscar un rango de proveedores. Podemos filtrar por un rango de fechas o todo el historial de la empresa. Y también podemos buscar por algún estatus de los CEFOS. ¿Sí? Entonces, al ejecutar el reporte, recordemos que este primero se genera en pantalla y es muy básico, muy sencillo. Nos da la información, bueno, del código en el que está registrado en el padrón de proveedores. Tenemos razón social, tenemos RFC y razón social. Tenemos el estatus actual de ese contribuyente y posteriormente nos dice en qué póliza se encuentra y cuál es el comprobante relacionado a ese contribuyente. ¿Sí? Entonces, este es muy general, chicos, para que rápidamente lo podamos identificar. Aquí nos dice, bueno, póliza 6 es de este proveedor y pues rápidamente lo identificamos. ¿Sí? Ahora bien, si me voy acá a mi listado de pólizas, me voy a enero, aquí está, bueno, rápidamente la localizo. Es el folio o la póliza número 6 y bueno, aquí está pues prácticamente ese comprobante, ¿no? Ya para que pues comencemos a tomar acciones, a actuar ante la autoridad y pues no tengamos alguna situación con respecto pues a este contribuyente y no tengamos alguna invitación o algo que aclarar. ¿Sí? Ahora bien, el segundo reporte, chicos, es el de conciliación de EFOS con salida a Excel. Tiene unos filtros similares. Podemos hacerlo por código de proveedor, podemos filtrar por un rango de fechas y por el estatus que pueda tener ese contribuyente. ¿Sí? Cuando lo ejecutamos, bueno, ahorita se está trabajando en mostrarlo, pero déjenme acá mostrarles. Aquí está, chicos, cómo se muestra el reporte en Excel, conciliación de FOS versus pólizas y CFDI. En la primera sección tenemos la información del EFO, su RFC, razón social, su situación actual. Después tenemos la información de la póliza. Si fijan, es la misma, la número 6 del mes de enero. Tenemos después la información del CFDI. ¿Sí? Se fijan ya un poquito más detallada. Nos dice el tipo de comprobante, el UUID, serie folio, método de pago, total, la moneda en que se emitió. Y algo muy importante, chicos, es este control documental. Si nosotros ya trabajando en la parte de la materialidad de este año, en la póliza agregamos pues algún estado de cuenta, alguna imagen, alguna evidencia de que se generó esa factura, aquí el reporte o el sistema me va a mostrar algunos datos, como cuáles. Bueno, me va a mostrar la ruta de donde se almacenó o el origen de donde se tomó ese archivo, ya sea en el servidor o en la terminal de los usuarios. ¿Sí? Aquí me dice que fue del escritorio y también tenemos el nombre del documento y el tipo de archivo o el tipo de documento. ¿Sí? Que en este caso es un PDF con el nombre de Compaqui. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que, bueno, rápidamente podamos identificar este directorio del equipo terminal, del equipo servidor. Rápidamente busquemos este archivo y pues podamos tomarlo como evidencia pues para esta aclaración y no tener pues alguna situación con la autoridad para que ellos pues supongan que nosotros también pudiéramos estar involucrados cuando no es verdad. ¿Sí? Entonces, rápidamente este reporte pues nos dará esta información y poder consultar estos archivos, ¿sí? Asociados a las pólizas. ¿Sí? Bien, bueno, aquí como que se me quedó bloqueado el filtro. Déjenme rápidamente aquí cerrar.
¿sí? Pero prácticamente es el mismo reporte, chicos. Si fijan, el que ya, el que les mostré con salida Excel y tendrá esa información, ¿sí? Bien. Eh, pues chicos, prácticamente estamos casi cerrando la sesión. Estas son las características incluidas en esta versión mayor de contabilidad y bancos. Además de, bueno, como saben, algunas otras versiones también se corregirán errores que actualmente se tienen para que podamos pues ya instalarlas con nuestros clientes. Bien chicos, entonces pues quisiera dar un espacio para ver si hay alguna duda. Bien, por aquí Alberto nos pregunta, ¿cuándo se libera esta versión? Tentativamente Alberto, hoy se estará informando ya cuando esté lista para descargarse, pero la fecha estimada es el día de hoy. Bien, pues para ir cerrando chicos la sesión, recordarles dónde estará publicado este podcast dentro de mi gestión en la sección de podcast y tutoriales, dentro de la sección de capacitación, vamos aquí a elegir contabilidad o bancos, como a ustedes se les facilite. Y ahí ya estará la posibilidad para descargarlo o verlo en línea. También chicos, si está en su disponibilidad poder asistir a sesiones presenciales, están cordialmente invitados. O también pues asistir a las sesiones web que restan del mes. También poderse registrar para que les llegue la liga de acceso. Pues bien chicos, con respecto a los temas, a las características, es lo que tengo preparados, es lo que trae prácticamente la versión. Y déjenme por aquí leer algunas otras dudas que se están redactando. Bien, Angelina por aquí nos pregunta, ¿se requiere versión de SQL 2019 o 2022? Se realizaron pruebas porque nos pasó con nóminas que no se informó a tiempo y algunos clientes tenían SQL 2024. Ok, Angelina, ahorita de lo que yo tengo en conocimiento, la versión 2022 se están por finalizar las pruebas. Si el cliente SQL 2019 está perfecto, es una versión válida, pero aquí nomás si quisiera pues sugerirte que de preferencia no actualicemos a los 2022. Igual ahorita voy a revisar y validar con el equipo si ya esta versión es compatible, perdón, con versión 2022 y que también se encuentre documentado. ¿Sí? Entonces, de preferencia 2019, que es una versión válida para evitar alguna situación. Bien, por aquí José nos pregunta, ¿hay alguna actualización o uso de la inteligencia artificial en el contabilizador? En esta versión no, José, pero sí ya se está trabajando para incluir más características, mejoras en el contabilizador y bueno, ya tenga también esa validación, esa usabilidad con inteligencia artificial. Sí, pero ahorita para esta versión aún no se tiene. Bien, pues chicos, veo que son prácticamente todas las dudas. Si no es así, pues por mi parte, perdón, sería todo el día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia, chicos, participación. Y no me queda más que desearles que tengan un excelente día, excelente inicio de semana. Y nos estaremos escuchando en una siguiente sesión web. Saludos a todos, chicos. Un abrazo. Gracias.